La periodista Mariluz Vallejo ha hecho una investigación muy profunda sobre la xenofobia en Colombia. Es la historia de extranjeros perseguidos y expulsados en el país. Una investigación muy profunda, Mariluz, muchas gracias. No, gracias a ti, Alberto, por invitarme. Bueno, aquí empieza con una afirmación contundente la investigación. Dice, Colombia ha cimentado una tradición de país expulsor de extranjeros más que de receptor, debido a políticas migratorias restrictivas y endurecidas por sucesivos gobiernos. ¿Por qué hemos sido tan poco amables? ¿Por qué no hemos sido receptores como otros países de extranjeros? Pues Alberto, esa afirmación contundente justamente derrumba el mito de que Colombia ha sido un país acogedor y amable con los inmigrantes, que ha respetado la tradición de asilo político. Pero los casos demuestran lo contrario, y sobre todo que Colombia en el siglo XX pues recibió muy pocos extranjeros en relación con otros países latinoamericanos que sí fueron mucho más abiertos, como México, Venezuela, Argentina. ¿Cómo entender eso? ¿Cómo entender, por ejemplo, que México, que es un país que incluso recibió a colombianos, ha recibido tradicionalmente a los colombianos, abre puertas y Colombia cierra puertas? ¿Tiene que ver un poco con sus gobiernos, con sus estructuras políticas? Yo creo, Alberto, que tiene obviamente todo que ver con los gobiernos liberales y conservadores, porque era casi una política oficial rechazar o reducir al mínimo la entrada de extranjeros. Incluidos los gobiernos liberales. Claro, es que el libro, digamos, atraviesa también esa línea roja de que no es solo la acusación a los conservadores, que es lo más fácil, pues, sí, claro, acusar a Laureano Gómez, ¿no? Claro, sino a los liberales también y a gobiernos pues muy respetados por su sentido democrático. Entonces, lo que yo digo es que hay un miedo al otro, hay esa manía de ver en el otro, sea extranjero o sea un opositor político, a un enemigo interno. Eso llevó pues a estos extremos de persecución a extranjeros, porque además la coincidencia de más de 100 casos que yo relaciono en el libro es por sus ideas políticas, en su mayoría por ser rojos, por eso es el doble sentido del título, ¿no? Al rojo vivo como la expresión candente. Xenofobia al rojo vivo en Colombia. Sí, que ya es una manía persecutoria, sino rojos los rojos de izquierda desde los bolcheviques, pero entendamos también que en distintas épocas, sobre todo los rojos podían ser masones, ¿no? Los protestantes, sí, claro, los liberales. Pensar distinto era ya un problema. En la época de la violencia política, los liberales eran rojos, y ya cuando Rojas Pinilla está en el poder y después intenta recuperarlo, son los rojas pinillistas, los rojos. O sea, esa etiqueta se la endilgan al enemigo. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué Colombia no y otros países sí? Porque aquí había ese pánico a que nos contaminaran los foráneos, ¿no? con otra religión, otras ideologías, que tuvieran otra raza y sobre todo otras ideologías, que aquí ese temor a que se transgreda el orden establecido por la Iglesia y por los partidos tradicionales. Aterricémoslo con casos concretos, ¿cierto? Por ejemplo, hay un personaje aquí que es fabuloso, que es Ramón Vinges, que es el sabio catalán, el de la librería de Macondo en 100 años de soledad. Exactamente. ¿Cómo llega él a Colombia? Para ir contando como por pedacito de la historia. ¿Cómo llega Ramón Vinges a Colombia, el sabio catalán? Sí, el sabio catalán llegó como en el año 14 a Barranquilla, y allá montó una librería que era pues un cenáculo de intelectuales, y ya sabes que Barranquilla era la Nueva York de la época. Y él, pues, digamos, fue un animador de movimiento literario y fundó una revista muy conocida, una revista literaria que era Voces, en el año 20. Y bueno, este señor, pues, fue perseguido más que por sus ideas políticas, supuestamente por ser homosexual. Recibió una orden de expulsión, pero en realidad le estaban cobrando, sus ataques al gobernador de Bolívar en esos años, que era un señor Eparquio
González. Resulta que Ramón Viñes era colaborador del periódico La Nación, un periódico conservador, pero conservador más progresista. Y el que escribía los editoriales y le daba palo todos los días al gobernador Eparquio González era Ramón Viñes, no Pedro Pastor Consuegra, que era el director, porque eran muy bien escritos y Viñes pues era una pluma. Pero entonces el gobernador, que él acusaba siempre de ser muy atrabiliario, corrupto y que estuvo muchos años en el poder, entonces encontró de qué pie cojeaba el sabio catalán, como lo llamó García Márquez, y mandó a que lo siguieran pues por los bajos fondos de Barranquilla, sus correrías nocturnas, y así lo cogió la policía, lo capturaron y lo expulsaron por conducta indebida. Sí, como en esa época usaban ese epíteto de extranjero, pernicioso, dañino para la sociedad, y no porque era un contradictor político de este personaje poderoso. De un político, además. Claro, de un gobernador. De un gobernador. Lo curioso es que él vuelve a Colombia, es decir, él es expulsado pero después vuelve. ¿Cómo logra regresar al país una persona que ha sido expulsada? En pues este caso particular. Alberto, él volvió en el 29, o sea, 4 años después, porque no había pruebas. Sí pudo entrar tranquilamente al país, que había pues una aduana muy severa con los extranjeros, es porque no había pruebas y porque esa acusación fue infundada. Y a él era muy apreciado pues, en Colombia, y seguramente ya había caído el gobernador de Marras y ya pues el gobierno prefería no hacer un escándalo internacional impidiéndole la entrada. Y él siguió viviendo en Colombia, en Barranquilla, largo tiempo, iba y venía a España, pero obviamente él no podía vivir en la España franquista. Entonces él murió en el 52 allá en España, pero sus raíces estaban ahí en Barranquilla, y fue un personaje muy querido por la sociedad y por los intelectuales. El que descubrió esta historia obviamente, como la mayoría de las que cuento, diría que en 90%, no está registrada en la historia oficial, no está documentada. Claro. El que la sacó a relucir fue Ramón Illambaca, un gran cronista, escritor barranquillero que murió no hace mucho, y Ramón publicó esa crónica. Él no pudo encontrar tampoco mucha evidencia en prensa. Yo busqué la prensa de la época y no, destacada personalidad fue expulsada del país, ni siquiera dan el nombre. Pero era pues porque sabían que era un asunto político y que eso se mantenía tapado para evitar escándalos, pero que él haya podido volver es prueba suficiente de que fue un perseguido político, de que no había pruebas en su contra, y que su expulsión fue arbitraria. Mariluz, muchos ciudadanos alemanes, ciudadanos italianos y ciudadanos japoneses en la Segunda Guerra Mundial que vivían en Colombia fueron también perseguidos y expulsados. ¿Cómo se vivieron esos años de xenofobia en Colombia? Bueno, primero aclaro, Alberto, que no fue exclusivo de Colombia expulsar a estos ciudadanos del eje, ¿no?, que pertenecían a países del eje. Esa fue, digamos, una directriz de Estados Unidos y la acataron obedientemente, pues, sobre todo los países latinoamericanos y Colombia de primero. Empezó a elaborar las listas negras después del ataque de Pearl Harbor y después de que hundieron varios submarinos en Colombia. Ya el presidente Santos en el 43, ya era con López Pumarejo, ya dieron la orden de hacer esas listas negras y buscar a todos los ciudadanos porque podían tener relación con los enemigos pues, de los aliados. Y se cometieron muchas injusticias porque había de esos alemanes, digamos, los llevaron a un campo de concentración, entre comillas, era un campo de internamiento en Fusagasugá, había otro en Cachipay. Llevaron con más de 150 ciudadanos, por ejemplo, alemanes, la mayoría no tenían nada que ver con el nazismo, digamos. Y eran personas incluso que habían contribuido mucho al desarrollo en Colombia. Claro, empresarios, muchos empresarios, claro.
gente que que llevaba años en Colombia, que había venido mucho antes de la guerra y que no tenían ninguna relación pues con el régimen nazi. Cayeron incluso judíos, alemanes, polacos, que ya habían perdido sus bienes, les habían confiscado todo y habían venido buscando un asilo político aquí, son doblemente victimizados y doblemente perseguidos. Entonces sí, había nazis, por ejemplo Gilberto Vieira, que era el secretario del Partido Comunista, sostenía que aquí había más de 400 nazis, espías aquí en Colombia. Claro que lo sabía, el libro Colombia Nazi de Alberto Donadío y Silvia Galvis pues da prueba de ello, pero esos que fueron los más perseguidos fueron, en su mayoría no tenían nada que ver con el nazismo. Igual, se habla menos de los italianos, de los japoneses también. Hay una investigadora que ha descubierto pues cómo había las fake news de la época que decía que había submarinos japoneses rodeando el canal de Panamá en las costas del Pacífico colombiano, y así a gente que no tenía ni arte ni parte en la guerra, les quitaron todo y sí, los mandaron a ese campo de internamiento que tenía muchas comodidades, pero les tocaba pagarlas a ellos. Además. Claro, les pasaban la cuenta y ellos salieron arruinados. Bueno, a la crítica de arte, Marta Traba, una mujer que trabajó en Colombia muchos años, también le armaron expediente para expulsarla, ¿cierto? Ella, a diferencia de otros, tenía familia aquí en Colombia. ¿Sí? ¿Cómo se dio esto y se logró finalmente evitar la expulsión? Sí, Alberto, se reversó la expulsión, pero eso fue un oso internacional, eso fue debido al escándalo. El presidente Carlos Lleras Restrepo tuvo que rectificar, pues, patraciarse. Marta Traba, como bien dices, era una figura en Colombia del mundo cultural desde los años 50 que llegó, y fue cofundadora del Museo de Arte Moderno y era profesora de la Universidad Nacional. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando Lleras llegó al poder, él sacó una ley marcial, ¿no? Estaban todas las guerrillas ya en su furor y la Universidad Nacional era foco guerrillero, obviamente. Entonces, él decidió tomarse la universidad y entraron los tanques de guerra y empezó la persecución pues al movimiento universitario allí, y Marta Traba firmó una carta con otros 60 profesores en contra de esa toma militar de la universidad. Claro. Y eso, pues por ser extranjera en su condición, pues no lo podía hacer. Esa es la libertad de pensamiento, sí. No existe para los extranjeros, que es absurdo, que son intelectuales, son artistas, que piensan, ¿cómo se van a quedar callados? Entonces, ¿qué pasó? Que ella sí recibió la orden de expulsión, pero también es porque el DAS le tenía ya un prontuario grueso. Por visitar Cuba y... Exacto, sí. Porque en esa ley marcial, uno de los decretos decía que a cualquiera que le demostrara que había estado en Cuba, que pues era de inmediato, tenía posibilidad de ser expulsado. Pero ella estuvo en Cuba por razones artísticas. Claro, además. Ella había viajado en el 66, la orden de expulsión llegó en junio del 67, ella había viajado en el 66 porque se ganó un premio de novela de Casa de las Américas, una institución muy renombrada, y también la llevaron de jurado de otro premio, y ella de todas formas sí había declarado públicamente que era una convencida de la revolución, estaba enamorada de la revolución cubana. Y pues no fue muy prudente porque ella era una mujer beligerante y muy argentina, muy crítica, y después yo encontré que sí, que el DAS le debía tener ese expediente abultado, porque lo encontré luego cuando ella solicitó carta de naturaleza, estaba ahí toda la persecución que le habían hecho, y ella sí publicó, por ejemplo, en Voz Proletaria, que fue una fuente para mí muy importante, publicó muchos artículos de su pensamiento sobre la Revolución Cubana, daba conferencias en el barrio Policarpa, en el barrio Galán, pues donde había bastante... Sí, donde se movía la hervor, cosa. Sí, mucho revolucionario. Y entonces ella después... como ella estaba casada con Alberto Zalamea, otro periodista intelectual de izquierda, hijo de Jorge Zalamea, entonces tiene su pasado rojo,
Y también era Alberto, Jorge Salamea era profesor en la Nacional, a ella la expulsaron de la Nacional, le prohibieron seguir en televisión, que llevaba años en la televisión con sus programas de arte, y bueno, la vetaron por todo. Pero ya Alberto sí le escribió una carta a Carlos Lleras haciéndole caer en cuenta de que tenían 2 hijos, ya casi adolescentes, que ella tenía ya una vida hecha aquí, y que entonces ahí pues sí Lleras se calmaron las aguas, reaccionó y echaron para atrás la decisión. Y ella le dieron la ciudadanía, se la dio Belisario Betancur en el 82, en el 83 ocurre el accidente donde ella muere con su otra pareja, ya su marido que era Ángel Rama. Pero hubo un movimiento de solidaridad nacional e internacional muy fuerte que... ¿Y el gobierno hizo el oso? Y el gobierno hizo el oso, porque eso salió en toda la prensa, salieron caricaturas, y dicen pues que el responsable mayor fue el general Luis Etilio Leiva, que era el director del DAS, del departamento, ¿no? El desaparecido DAS. El desaparecido DAS. Él fue el que dio la orden porque él era el más, digamos, el que dirigía todas estas cacerías de brujas. Y se burlaban mucho de él, pues porque decían que Simón Bolívar hubiera vivido en Colombia en esa época del general Luis Etilio, él lo hubiera expulsado por entrometerse como venezolano en asuntos ajenos. Claro. Bueno, Mariluz, ya cerrando, quería recoger el prólogo de Daniel Samper, Daniel Samper Pisano, una gran conclusión, y es que creemos que somos una nación que abre las puertas a los perseguidos del mundo con enorme generosidad, pero usted demuestra todo lo contrario, todo lo contrario. Cuando usted arrancó la investigación, ¿pensaba igual? ¿Usted pensaba que nuestro país era de puertas abiertas para los extranjeros? ¿O ya tenía datos de que realmente no era así? ¿De que eso era un mito que nos habíamos creado de la generosidad con el extranjero? Pues yo ya tenía sospechas cuando Daniel Samper Pisano fue el que me propuso hacer esta investigación un informe para los Danieles, que salió inicialmente en la plataforma. Yo tenía la sospecha de que no había sido un país de puertas abiertas, porque es que la evidencia muestra que aquí no hemos convivido con extranjeros y por eso es que nos cuesta tanto aceptar al otro, ¿no? ¿Y por qué creíamos nosotros que éramos tan generosos? ¿De dónde salió ese mito? Pues falsas creencias y la retórica oficial que funciona muy bien, y como cuando la época, por ejemplo, de los españoles que vinieron buscando el exilio, los republicanos exiliados, huyéndole a Franco, pues el gobierno Santos les abrió la puerta, pero lo que yo ya concluyo es que entreabrieron las puertas porque eran unas cuotas muy reducidas, siempre también la legislación imponía esas cuotas muy cicateras, ¿no? de entrada de tantos, 10 asiáticos, 15 palestinos, bueno. Y lo que uno ve es que en México tú te das cuenta, en Argentina, de que hay una mezcla cultural interesantísima, esa riqueza, ¿no? Porque se permitió la llegada de extranjeros y se les dieron condiciones de vida digna. En cambio aquí les entreabrieron la puerta. Y mencionemos también el caso de los chilenos, que eso fue más, ese lo descubrí yo en el camino. Yo no sabía que había sido tan perverso el gobierno colombiano de abrirle la puerta grande y de dar, ¿no? que alojaba, pues los acogía para todos los que estaban huyendo de Pinochet, y después los sacara por la puerta pequeña del DAS, los sometieran a interrogatorios infames, y en connivencia la Cancillería con el gobierno chileno, pinochetista, ¿no? Hay unas historias oscuras. Entonces, lo que uno sabe, o sea, claro que tiene uno la sospecha de que aquí hay muy poca migración, muy pocas las colonias de extranjeros, de judíos, ¿no? De alemanes, de italianos son muy reducidas. Y eso significa que hubo un prejuicio viejo, ¿no? de rechazarlos. Esta investigación, Xenofobia al Rojo Vivo en Colombia, no concluye. Eso sí, no concluye nunca. Hay mucha tela que cortar para el tema y están invitados a conocer esta historia de los extranjeros perseguidos y expulsados en el siglo XX en Colombia. Gracias, Mariluz. Ay, gracias, Alberto. Muy bien.